Sí, ¿se oye? Sí. Si no, no lea.
Bien, buenos días. Antes de empezar la sesión del pleno de hoy, comunicarles que debido a un tema de urgencia por parte de Diputación se nos ha enviado una documentación, con lo cual en el momento que terminemos este pleno nos quedaremos a un extraordinario y urgente por un tema de última hora que ha surgido en Diputación, que es puramente burocrático, y es resolver el tema del cambio de estatuto en el consorcio de residuos. Tiene la palabra el señor secretario. Ayer ya remití a los miembros del Pleno un avance con la minuta del acuerdo de modificación de los estatutos del consorcio, y esta mañana a primera hora se ha enviado la convocatoria. De todas maneras, como estamos los 21, quedan ustedes citados para la sesión extraordinaria urgente, que es o bien cuando acabe este pleno o a las 13:30 horas. ¿Vale? De acuerdo. Quedan convocados. Bien, bueno, pues siguiendo con el orden del día del pleno extraordinario, solicitudes de bonificación de ICIO. Bien, hay dos solicitudes. Una de ellas por circunstancias sociales. El máximo previsto en la ordenanza fiscal es del 25% de la cuota tributaria. La propuesta de la Comisión es la de conceder una bonificación del 5% de dicha cuota. Votan a favor todos los grupos municipales, excepto el Partido Andalucista, que vota en contra. Y hay una segunda solicitud, en este caso por circunstancia histórico-artística. Se propone por unanimidad conceder el máximo previsto en la ordenanza fiscal, que es el 50% de la cuota tributaria. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Segundo punto, recurso de reposición interpuesto por ACISA contra acuerdo plenario de 30 de julio. Bien, con fecha de 18 de septiembre de 2014 se ha interpuesto recurso de reposición por Aeronaval de Construcciones e Instalaciones S.A. contra el acuerdo del Pleno de la Corporación de 30 de julio de 2014, por el que se acordó no ratificar el decreto de 22 de agosto de 2013, por el que se resolvía la prórroga del contrato de mantenimiento de instalaciones semafóricas. Se ha emitido informe por el técnico de Administración General del Servicio de Patrimonio y Contratación, con el visto bueno de la jefa del servicio, que concluye o que propone que se estime el recurso de reposición interpuesto por la citada empresa, no por la reclamación de la prórroga solicitada, pero sí por la posible inversión realizada para los 2 años siguientes a la fecha de formalización del contrato, dado la probable responsabilidad patrimonial de esta Administración. La propuesta de la Comisión es la de estimar el recurso de reposición interpuesto por la empresa, ratificando el decreto de 22 de agosto de 2013, que venía a aceptar la solicitud de prórroga y acordaba también la notificación a la entidad. Votaron a favor PP e IPDU y se abstienen PSOE, Izquierda Unida y Partido Andalucista. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? No. ¿Ha pedido la palabra? Ahí ha pedido la palabra. Perdón, no me he dado cuenta. Tiene la palabra el señor Martínez. Pues muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bien, nosotros aquí nos abstuvimos en la comisión y vamos a mantener el voto abstencionista, porque nosotros consideramos ya en su momento, cuando se trajo al Pleno este asunto, que consideramos que aquí en el Ayuntamiento había suficientes electricistas y con suficiente formación como para poder llevar a cabo ese mantenimiento, con lo cual nos ahorraríamos 2.500 euros todos los meses. No vamos a votar en contra de las alegaciones porque, bueno, la verdad es que les asiste la razón, pero tampoco podemos votar a favor porque, ya digo, no solamente en esas alegaciones no cuantifica, que creo que debería ser preceptivo, cuantifica en cuánto se le ha, al no renovarle el contrato, en cuánto se le ha perjudicado y debe cuantificarse y, bueno, y reiterar que nosotros estamos en la posición de que esto se puede llevar directamente por el personal que tiene el Ayuntamiento de Úbeda. Por tanto, nosotros vamos a mantener nuestro voto de abstención. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Tiene la palabra la señora Leiva. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Simplemente para posicionar a la Iniciativa Popular Ubetense en el sentido favorable al dictamen de este asunto, dado que en su momento, cuando ese acuerdo se trajo a pleno, lo hizo de una forma manifiestamente defectuosa, donde no se habían presentado los plazos adecuados a través de un decreto y con unos informes que obviamente no se correspondían en el tiempo con la diligencia que requería esta tramitación.
por esta negligencia, una vez más, del equipo de gobierno, por lo que en su momento le votamos en contra, no ratificamos ese decreto, pero en este caso, y nosotros sí que entendemos que debe ser una empresa especializada la que se haga cargo de este tipo de servicio externo al ayuntamiento, vamos a aceptar, como no puede ser de otra manera, la propuesta y la prórroga en este caso, con las alusiones que hace la propia empresa. Por tanto, votaremos a favor de este asunto. Gracias, señor Oliva. Tiene la palabra señor Olivares. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la palabra. Desde el Grupo Municipal Socialista manifestamos nuestro voto de abstención en la comisión pendientes del Pleno, pero para el Pleno anunciar que vamos a votar en contra del recurso, y no porque no avalemos el recurso o lo dejemos de avalar. Es decir, la empresa manifiesta que ha realizado unas inversiones, nosotros podemos estar a favor de esas inversiones o en contra, es decir, no se ha celebrado ninguna comisión de mantenimiento donde se valore lo que la empresa está diciendo, igual que no se celebró ninguna comisión de mantenimiento en su momento cuando se habló de la prórroga, sino que esa prórroga se concedió por decreto, sabiendo que tenía que ser una comisión y el Pleno quien avalase la prórroga a la empresa. Con lo cual, nosotros, nuestro voto negativo en este tema no es tanto a lo que dice o deja de decir la empresa, sino a la manera de gobernar que tiene el Partido Popular en este ayuntamiento, a golpe de decreto. Nosotros, con nuestro voto, desde luego, no vamos a avalar esa forma de gobernar. Muchas gracias. Gracias, señor Olivares. Tiene la palabra el señor Jurado. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Simplemente para hacer una matización que ya tuve oportunidad de hacerla cuando este asunto vino al Pleno y se fue dictaminado en contra, lo que motivó precisamente el recurso de la empresa concesionaria. Yo creo que no nos debe de doler en prenda en ningún caso, máxime cuando hay un reconocimiento explícito por parte de las personas que han actuado aquí, de reconocer cuándo existen equivocaciones y cuándo no. Pero lo que sí tenemos que dejar muy claro, porque lo han dicho los propios implicados, es de quién es la equivocación. Ustedes parece que en algunas ocasiones lo mismo les da por votar en contra de los informes técnicos, a pesar de lo que dicen, y a otras parece como si les diera un cierto reparo reconocer dónde hay equivocaciones. Y les puedo asegurar que, aunque hacen un trabajo magnífico, los técnicos también se equivocan. Pero lo que desde luego este equipo de gobierno no va a asumir es una equivocación que no es política. Es cierto que ese decreto de 22 de agosto se tenía que haber ratificado en la primera sesión que celebrara el Pleno. No se hizo así porque, evidentemente, hubo un olvido por parte del área correspondiente y, evidentemente, pues no pasa nada. Hay un olvido, todo el mundo tiene el derecho y tiene la oportunidad de equivocarse, pero, evidentemente, hay que decirlo muy claro. Por consiguiente, señora Leiva, no es responsabilidad de este equipo de gobierno, independientemente de que a ustedes les pareciera mejor o peor que esto se haga en un decreto y que posteriormente se ratifique en el Pleno. Por consiguiente, simplemente quería dejar claro eso, cuando efectivamente es responsabilidad política, y cuando no es responsabilidad política, no lo es. No vale la coletilla de decir que, como los políticos somos los que tenemos la posibilidad de decidir, somos responsables de todo lo que se haga en este ayuntamiento, hayamos actuado nosotros directamente o no. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Jurado. Tiene la palabra el señor Olivares. Los 20 segundos eran simplemente para dejar claro una cosa, que nosotros entendemos que puede haber una equivocación técnica, que ustedes la ratifican por decreto, pero que eso no quita para que exista diálogo con el resto de grupos. Y lo que nosotros dijimos en el Pleno cuando se pasó por primera vez la ratificación del decreto, y volvemos a decir ahora, que ustedes han actuado mal, porque si ustedes, cuando aparece ese decreto, nos llaman o en junta de portavoces o nos llaman en la comisión correspondiente y nos explican con tranquilidad el tema y nos dejan aportar también cómo vemos el tema, pues a lo mejor no nos encontramos en esta tesitura. Yo lo que le he hecho en cara es su manera de actuar, que puede haber equivocaciones, no solamente técnicas, sino también políticas. Si es que estamos en la briega política y es lógico que nos equivoquemos. Si el tema está en la manera de actuar frente a esa equivocación. Es lo que nosotros queremos poner de manifiesto hoy en este Pleno. Muchas gracias. Gracias, señor Olivares. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se aprueba con los votos favorables del Grupo Popular, Iniciativa Popular Ovetense, abstenciones del Grupo Andalucista Izquierda Unida y votos en contra del Grupo Socialista. Punto número 3. Modificación de la ordenanza municipal reguladora de la ocupación de la vía pública con instalaciones de terrazas y veladores.
Fue sometido a dictamen la propuesta de la Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio de 7 de noviembre de 2014 sobre modificación de la Ordenanza Municipal de Ocupación de la Vía Pública con instalación de terrazas y veladores. La propuesta yo creo que se conoce. A solicitud del Grupo Municipal de IPDU se queda sobre la mesa la modificación del artículo 11 relativo al régimen jurídico de la instalación. Se somete a dictamen, por tanto, el resto de la propuesta de la Concejalía y se adopta por unanimidad el voto a favor. Gracias. Intervenciones. Votos favorables. Se aprueba por unanimidad. Punto número 4. Rectificación del inventario de bienes municipales a 31 de diciembre de 2013. A la vista de los informes técnicos que obran en el expediente, la Comisión, con el voto favorable adoptado por unanimidad, propone al Pleno la aprobación de la rectificación del inventario general consolidado a 31 de diciembre de 2013. Intervenciones. Votos favorables. Queda rectificado por unanimidad. Punto número 5. Expediente de modificaciones de crédito por crédito extraordinario para adquisición de inmuebles en Heras del Alcázar en ejecución de sentencia. Vista la necesidad de consignar crédito para ejecutar la sentencia número 526/2014 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Jaén, que estima el recurso interpuesto por el interesado condenando al Ayuntamiento a cumplir el decreto de 8 de abril de 2003 en el que se resolvía adquirir el inmueble sito en Heras del Alcázar número 42, y considerando que no existe aplicación presupuestaria con crédito adecuado y suficiente para satisfacer el precio fijado en 42.070,84 euros para la adquisición de dicho inmueble, se propone al Pleno la aprobación de una modificación de crédito por crédito extraordinario, incrementando la aplicación presupuestaria a 151.0609,00, adquisición inmueble en la calle Heras del Alcázar 42, financiándose con baja en la aplicación presupuestaria 150.0622,00, adquisición de inmueble calle Comendador Mesías destinado a equipamiento. Someter el expediente a información pública y, tercero, en caso de que no se presenten alegaciones, ordenar su publicación en el BOP a efectos de su entrada en vigor. La propuesta sometida a votación votan a favor PP, IPDU y PA y se abstienen PSOE e Izquierda Unida. Gracias. ¿Intervenciones? Señor Mendieta. Sí, en este caso se trata de una ejecución de sentencia y tenemos que votar a favor para dar cumplimiento a la misma. Gracias, señor Mendieta. Señor Cuadro, ¿había pedido la palabra? Gracias, señor alcalde. El Grupo Municipal Socialista se abstuvo porque no se nos había facilitado la sentencia. Una vez que la sentencia se nos ha facilitado y una vez vista esa sentencia, el Grupo Municipal Socialista va a votar a favor. Gracias, señor Cuadra. ¿Alguna intervención más? Sometemos a votación. ¿Votos favorables? Se aprueba por unanimidad. Punto número 6. Convenio de colaboración con la Sociedad Protectora de Animales, Felicán. Bien, existe propuesta del concejal delegado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de fecha de 15 de julio de 2014 por el que se propone la aprobación de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Sociedad Protectora de Animales, Felicán. De acuerdo con el informe emitido por la Intervención Municipal con fecha de 22 de julio de 2014, se adoptan una serie de rectificaciones o enmiendas en dicho convenio. En la cláusula segunda, donde dice dicha cantidad se prevé de forma ordinaria para cada una de las 4 anualidades de duración del convenio, previsto en el apartado 7, debe decir: dicha cantidad se prevé para el ejercicio 2014 con imputación presupuestaria en la aplicación 169.2.480.00, subvención Sociedad Protectora de Animales Felicán, habiéndose retenido el crédito oportuno. En la cláusula segunda se introduce la cláusula de compatibilidad, permitiendo la compatibilidad con otras subvenciones que se pudiesen recibir por dicha sociedad. En la cláusula sexta se amplía el plazo de justificación de la subvención desde el 30 de diciembre hasta el 31 de enero del año siguiente, aquel al que corresponda la subvención. Se modifica también la cláusula 7, de modo que el convenio se puede prorrogar 3 años, pero el importe sería el que se consignen en los presupuestos municipales en cada uno de los años en los que se admite prórroga, 2015, 2016 y 2017. Sometida a votación la propuesta, votan a favor PP, PSOE, Izquierda Unida y Partido Andalucista, y se abstiene IPDU. Gracias. Intervenciones. Tiene la palabra la señora Leiva. Gracias de nuevo, señor alcalde. Para explicar de nuevo y reiterar nuestro posicionamiento, que no va a ser modificado, de abstención de cara a otorgar esta subvención que de forma unilateral
este equipo de Gobierno ha propuesto en la cuantía y también en la forma. Tarde, teniendo en cuenta que esta subvención es otorgada para este mismo ejercicio económico, para el 2014, y venimos a traerla a pleno en el mes de noviembre. Con que se le han dado unos periodos posteriores para su justificación en varias anualidades, que es una concesión pues, que normalmente no se está llevando a cabo, pero sobre todo porque la cantidad de dinero que ustedes le van a otorgar, con un incremento sustancial e importante, que no se equilibra así a otros sectores de la sociedad ni a otras asociaciones, tengo que decir que se incrementa a 7.000 euros y lo hacen de forma unilateral en la aprobación de los presupuestos que en solitario el Partido Popular aprobó sin darle participación al resto de los grupos políticos. Por esa razón, fundamentalmente, es por lo que nos vamos a abstener porque, por otra parte, tenemos que resaltar la labor altruista y de trabajo que lleva a cabo esta asociación y, desde luego, en base a ello no podemos decir que no. Por la forma y la fórmula de este equipo de Gobierno tendríamos que negar la mayor, pero, en este caso, la asociación no es culpable de tener este equipo de Gobierno al frente de este ayuntamiento. Por eso nos vamos a abstener. Muchas gracias. Gracias, señora Oliva. Pasamos a votación. ¿Votos favorables? ¿Abstenciones? Se aprueba con los votos favorables de todos los grupos políticos, excepto la abstención de IPDU. Punto número 7. Ampliación de los plazos de devolución de la liquidación definitiva en la participación de los tributos del Estado de los ejercicios 2008-2009. Se somete al dictamen de la Comisión una propuesta de la Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio de 5 de noviembre, a la vista de la disposición adicional única del Real Decreto Ley 12/2014, propone ampliar en 120 meses el plazo actual que tiene esta entidad local para reintegrar la cantidad pendiente de liquidación negativa en la participación de los ingresos del Estado correspondiente a los años 2008 y 2009. Esta ampliación supondría pasar de un plazo inicial de 5 años, ya ampliado a 10 años, que ahora se amplíe hasta 20 años, considerando que no genera gastos financieros. Y previo informe de la intervención, se propone solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la ampliación del plazo de devolución de dichas liquidaciones negativas de 2008 y 2009 en 120 meses. El informe de la intervención viene a decir que se cumplen los requisitos previstos en la normativa citada y que la ampliación supondría reducir las cuotas mensuales en cuanto a la devolución de la PIE negativa de 2008 de 5.289,33 a 2.177,96 euros mensuales y en cuanto a la de 2009 de 7.731,06 a 3.183,38 euros mensuales y ampliar el plazo de devolución hasta el año 2031. La propuesta fue dictaminada de forma favorable por unanimidad. Intervenciones. ¿Votos favorables? Se aprueba por unanimidad. Bien, punto número 8. Concertación de préstamo a largo plazo para cancelación de operaciones formalizadas con el Fondo, previa autorización del Ministerio de Economía y Hacienda. Se somete a consideración la propuesta de la Concejalía Delegada de Hacienda y Patrimonio de 11 de noviembre de 2014, que en relación o a la vista del artículo 3 del Real Decreto Ley 8/2014, propone que se adopten una serie de préstamos que vendrían a sustituir los concertados con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores. Se trata de 5 operaciones de préstamo con las condiciones que se fijan en la propuesta. Se resolvería su aprobación, así como facultar al alcalde para que proceda a la firma de las operaciones de préstamo. Consta informe de la intervención. En cuanto al procedimiento, dicho informe de intervención ha obtenido la nota de conformidad del secretario de la Corporación en base al artículo 3b del Real Decreto 1174/1984, ya dado que requiere mayoría absoluta para su aprobación. También se informa por la intervención del ahorro financiero que va a suponer la cancelación de los préstamos actualmente concertados, que asciende a lo largo de los 10 años a 1.233.758,50 euros. El dictamen de la comisión es favorable, votaron a favor los grupos municipales de PP, IPDU, Izquierda Unida y Partido Andalucista y se abstuvo el grupo municipal del PSOE. Muchas gracias. Intervenciones. Tiene la palabra el señor Mendieta. Bueno, este punto viene a confirmar
lo manifestado por el Grupo Andalucista en su momento, y es que el tipo de interés al que obligaba el Gobierno de Madrid a asumir por parte del Ayuntamiento estas operaciones, estos préstamos, pues era realmente abusivo. Ha habido muchos ayuntamientos que se han quejado, ahora viene una rectificación por parte del Partido Popular y bienvenido sea. No tenemos ningún problema, todo lo contrario, vamos a votar a favor porque entendemos que es positivo para el Ayuntamiento. Gracias. Señor Mendieta, tiene la palabra el señor Martínez. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, nosotros vamos a mantener nuestro voto afirmativo en la comisión por las razones ya expuestas que expusimos en la comisión. Es decir, habíamos votado en contra del plan de ajuste, tal como se había presentado, por diversas razones, entre ellas las condiciones leoninas que imponían los bancos. Y bueno, ahora el reunificar este préstamo en menos, pues nos va a suponer un ahorro considerable a las arcas municipales. Por tanto, no podemos decir que no aquí. Entonces, vamos nosotros a mantener nuestro voto positivo. Muchas gracias. Gracias, señor Martínez. Tiene la palabra la señora Leiva. Gracias, señor alcalde. Para posicionar a la Iniciativa Popular Ubetense, en este caso también en sentido favorable, de forma coherente con lo que ya se hizo en su momento, entendiendo la necesidad de tener que hacer un pago a proveedores que de ninguna otra manera se podía haber hecho, de más de 13 millones de euros para pagar a los proveedores, pequeñas y medianas empresas, en su mayoría de la localidad de Úbeda, con evidentemente unos intereses que eran más altos que los que existen actualmente. En este momento se nos plantea una reducción en el cuadro de amortización que ronda el 1.235.558 euros. Creemos que es un ahorro sustancial para este ayuntamiento y, por ende, para esta ciudad, y creemos responsable votar favorablemente, señor Robles, tal y como lo pusimos de manifiesto ya en la Comisión de Hacienda. Por tanto, vamos a mantener este voto afirmativo, que va además en coherencia con los 3 puntos que vamos a tratar en este pleno respecto al mismo asunto. Gracias. Gracias, señor Leiva. Tiene la palabra el señor Cuadra. Gracias, señor alcalde. Hasta junio del año 2014, es decir, en los 2 últimos años, hemos pagado por estos préstamos para el pago a proveedores unos intereses aproximadamente de 1,5 millones de euros. En los próximos 8 años pagaremos por esos préstamos con las condiciones nuevas unos 874.000 euros. Hay que explicarle a la ciudadanía, porque la ciudadanía se preguntará por qué en 2 años pagamos 1,5 millones de euros en intereses y en 8 años pagamos tan solo 870.000 euros. Esto se debe a que se van a cancelar los préstamos iniciales que se nos concedieron y se van a concertar unos nuevos préstamos con unos tipos de interés que oscilan entre el 1,28 y el 2,07. Tipos de interés que están muy lejos de el tipo de interés del 6% al que se nos concedieron estos préstamos inicialmente. El Grupo Municipal Socialista desde el primer momento denunció el hecho de que se prestase por el Banco Central Europeo a los bancos el dinero a un 1% y ese mismo dinero se nos prestase a los ayuntamientos a un 6%. El motivo estaba claro. El Gobierno central del Partido Popular quería permitir a los bancos hacer negocio a costa del dinero de la ciudadanía. Ahora que los bancos han incrementado sus cuentas de resultados, ahora que los bancos han engordado sus beneficios, ahora que se aproximan las elecciones, el Gobierno del Partido Popular reconsidera su decisión. Aunque tarde, bienvenida sea esta medida. Por eso, desde el Grupo Municipal Socialista, en este punto y en los 2 siguientes, nos vamos a abstener. Y nos vamos a abstener porque entendemos que se han malgastado cientos de miles de euros del dinero de la ciudadanía ubetense. Y se han malgastado porque hemos pagado unos intereses de más que no teníamos que haber pagado, que ahora se rebajan esos intereses cuando en su día se nos dijo que no era posible. Por tanto, desde este grupo, además, vamos a exigirle a ustedes que, dado que la cancelación de esos préstamos, de los anteriores préstamos de pago a proveedores, supone que queda sin vigencia el plan de ajuste, le exigimos al señor Robles y a su equipo de gobierno que de forma inmediata deje sin efecto las subidas de impuestos que se aprobaron con ese plan de ajuste, que ahora quedan todavía más, si cabe, sin validez ni justificación alguna. Gracias, señor Cuadra. Tiene la palabra el señor Jurado. Gracias, señor alcalde. Bueno, es normal y de entender que el posicionamiento de los grupos políticos, a excepción de la abstención del Partido Socialista, sea favorable. Es que evidentemente no podría ser de otro modo. Ustedes, el Partido Socialista, les cuesta lógicamente trabajo reconocer la gran labor que en este sentido ha hecho el Gobierno de España
y que, lógicamente, han secundado miles y miles de ayuntamientos. Y les cuesta trabajo porque todas estas medidas han supuesto un cambio radical en la situación económica de muchos ayuntamientos, y en este caso del de Úbeda. Medidas que ustedes ni por asomo, cuando han estado gobernando, se les ha ocurrido, medidas que han supuesto efectivamente un cierto esfuerzo, un gran esfuerzo para los ciudadanos, pero que eran medidas necesarias para sacar de la ruina y de la bancarrota, primero la que tenía el país, la que tenía España, y después la que tenían los ayuntamientos. Ustedes, como tienen que poner algún pretexto, hablan de los tipos de interés. Pero, señor Cuadra, yo ya tuve oportunidad de decirle que si hablamos de malgastar el dinero, yo me voy a retrotraer unos meses antes, en los últimos periodos de gobierno, los últimos años de gobierno del señor Rodríguez Zapatero, y dígame usted si no era malgastar el dinero la infinidad de miles y miles de millones que costó ese famoso Plan E, que no ayudó a crear empleo y a través del cual se gastaron miles y miles de millones de euros que después supusieron que este país, entre otras cosas, ayudaron a que este país se quedara prácticamente en la ruina y en la bancarrota. Es decir, que ayuntamientos recibieran millones y millones de euros gratis, sin ninguna contraprestación, para hacer obras que no supusieron absolutamente nada para los municipios, que tampoco crearon un trabajo estable y que dejaron las arcas del Gobierno tiritando. Eso, señor Cuadra, sí es verdad que es despilfarrar el dinero, pero a manos llenas. Lo otro, señor Cuadra, yo ya se lo dije, estamos en un país donde, aunque por ley se pueda regular la actuación de la banca, los bancos usted sabe que tienen una cierta autonomía. El propio Gobierno, cuando le pide dinero, o las administraciones cuando le piden dinero a los bancos, de alguna forma tienen que someterse a las condiciones bancarias. Cualquier familia que va a pedir ayuda al banco no entra por la puerta del banco exigiendo las condiciones que quiere, sino que al final, si quiere el préstamo o si quiere el dinero, tiene que coger las condiciones que le da la banca. Por consiguiente, está usted invirtiendo los términos, porque culpa usted al Gobierno de las condiciones en las que el banco prestó el dinero. Yo se lo voy a explicar de otra forma. Al Gobierno, para sacar, como digo, a los ayuntamientos de la bancarrota, no le quedó otra que aceptar determinadas condiciones de la banca, condiciones que después, efectivamente, se han ido rebajando y que yo estoy convencido, y nosotros estamos convencidos, que van a continuar rebajándose, porque, efectivamente, el mercado bancario está cambiando. Ya lo dijimos en un primer momento y, efectivamente, ahora se está comprobando. Por consiguiente, creo que es una medida que, no ya novedosa, sino que ningún Gobierno, y menos el Partido Socialista, puso encima de la mesa. Es una medida inteligente por parte del Gobierno de España que ustedes jamás han apoyado, que votaron en contra sistemáticamente, excepto en los ayuntamientos donde gobiernan, porque claro, los ayuntamientos donde gobiernan, ustedes tenían que pagarle también a los proveedores, no podían decirle que no. Y que les guste o esto no les guste, aunque les cueste trabajo reconocerlo, va a suponer que este ayuntamiento, cuando acabe este periodo de gobierno, prácticamente elimine la deuda y el remanente negativo de tesorería que tenía. Cosa, señor Cuadra, que hace 3 años y medio ninguno de los que estamos aquí, ni ustedes menos, ni siquiera soñábamos. Y si hay que pagar intereses, efectivamente, es lo que tiene que hacer todo el mundo cuando pide prestado el dinero, cuando se pide prestado el dinero que no se tiene. Pero yo sí le voy a decir una cosa. Efectivamente, claro que cuando uno pide préstamos el capital vivo aumenta, pero usted mismo sabrá, ya que tanto habla de que este ayuntamiento no va a tener necesidad del plan de ajuste, que hay ya informes técnicos que dicen que a 31 de diciembre de este año el endeudamiento de este ayuntamiento baja 10 puntos el límite establecido en la ley. Por consiguiente, lo vistan ustedes como lo vistan, este ayuntamiento ha tenido una tasa de endeudamiento por encima del 75% durante muchos años, sin pedirle ni un céntimo de euro a los bancos para hacer inversiones. Y, sin embargo, ahora, pagándole a la gente y resolviendo los problemas de muchas empresas, este ayuntamiento va a tener una tasa de endeudamiento por debajo del límite. Pero, claro, antes ha habido que hacer lo que ha habido que hacer. Y dicen ustedes que nos exigen. Y mire usted, señor Cuadra, antes de que ustedes nos exijan, nosotros ya hemos presentado, y lo saben ustedes en comisión, una propuesta para rebajar impuestos y tasas en este ayuntamiento. Propuesta que ustedes rechazan
porque para ustedes les es más fácil hacer demagogia y vender la moto a los ciudadanos cuando quedan 6 meses para unas elecciones y decir cosas como que hay que poner las tasas o los impuestos como estaban en el año 2006, como estaban en el año 2007. Digan ustedes como estaban en el año 90, si ya total puestos, ¿qué más da? Porque ustedes hacen propuestas, y se lo digo, por supuesto, siempre en un ámbito político, hacen propuestas porque necesitan vender una moto cuando ustedes son conscientes de que gobernando no harían ni de casualidad esas propuestas, porque este ayuntamiento efectivamente va a eliminar su deuda, pero tiene que seguir respondiéndole a las empresas de esta ciudad y tiene que seguir haciendo muchas cosas que ustedes saben que hay que hacer. Evidentemente, claro que hay que empezar a rebajar los impuestos a los ciudadanos, pero deberían ustedes de colaborar más y exigir menos. Gracias, señor Jurado. Tiene la palabra la señora Leiva. Mire, señor Robles, señor Jurado, no era mi intención, desde luego, intervenir, puesto que en mi posicionamiento, creo que además de forma coherente, como vengo diciendo desde el 2012, en este tipo de asuntos donde se va a amortizar deuda, donde hablamos de planes de ahorro, donde lo que reducimos son los intereses que tenemos que cargar y redistribuir entre todos los ciudadanos, saben no solamente que cuentan con nuestro apoyo, sino que creo que es la política correcta y acertada. Pero eso es una cuestión, y otra es desvirtuar absolutamente el tema que estamos tratando aquí y trasladarlo a una, digamos, ¿cómo le voy a decir para que no le sienta mal desde el punto de vista político? A una fantasía desvirtuada de la realidad que el señor Jurado acaba de trasladarnos aquí. Mire usted, ustedes no aceptan ninguna propuesta que venga de la oposición simplemente y llanamente porque no quieren, porque no tienen voluntad política alguna de hacer y provocar una reducción real y patente en el 2015 para el bolsillo de todos los ciudadanos. Y se lo dice quien en su momento apoyó que efectivamente los servicios municipales tienen que tener un equilibrio económico para poder ser mantenidos, pero también hay que tener en cuenta que si las condiciones económicas han cambiado sustancialmente, como es el caso que aquí se está poniendo de manifiesto, que aquí se está reconociendo por parte de la propia intervención y los servicios económicos municipales, hay que dar respuesta con una bajada contundente de esas ordenanzas fiscales. Las mismas que ustedes se han negado a llevar a la comisión informativa, habiéndoselo requerido, solicitado, pedido, y en este caso exigido por el Grupo Socialista en la forma que ellos han considerado desde el punto de vista político hacerlo, y que, en este caso, Iniciativa Popular Obetense, que no pensaba hacerlo en el día de hoy, lo va a hacer también y se va a sumar a ello. Nosotros sí queremos que se traten las ordenanzas fiscales para el 2015 en este salón de pleno, que no se queden ustedes con las mismas vigentes del 2014, que es lo que pretenden hacer, esperando solo y exclusivamente a una revisión del IBI. Es que además del IBI existen otros impuestos que se pueden modificar y que no le van a suponer un perjuicio a las arcas municipales, con los cuales vamos a poder mantener un equilibrio, y eso tienen que saberlo los ciudadanos. Lo que ocurre es que ustedes no quieren, no tienen esa voluntad, porque si no, explique la razón de no llevar de nuevo las ordenanzas fiscales a las comisiones de Hacienda. Estamos en plazo, estamos todavía en noviembre, queda aún el mes de diciembre para darle aprobación y publicación. Si ustedes tienen voluntad política, pueden llevar a hacerlo. Lo que pasa es que no quieren quedarse sin un euro más para sus gastos, para su gestión. Y eso va en perjuicio, desde luego, de la solvencia de este ayuntamiento y, sobre todo, de la solvencia del día a día de los ciudadanos, que es, señor Jurado, aunque le cause mucha gracia, lo que nos importa a los representantes de verdad de los ciudadanos. Gracias. Gracias, señor Oliva. Tiene la palabra el señor Cuadra. Gracias, señor alcalde. El señor Jurado habla del Plan E. El Plan E, señor Jurado, supuso las mayores inversiones de la historia en muchísimos ayuntamientos de nuestro país, generando empleo. En Úbeda supuso las mayores inversiones también de la historia de nuestro ayuntamiento. Inversiones, por ejemplo, que tenemos en el centro multiservicio, un centro que está totalmente dispuesto y preparado para su apertura, a falta de la voluntad del equipo de gobierno de este ayuntamiento, del equipo de gobierno del Partido Popular. Habla usted de bajada de impuestos. Mire usted, el Partido Popular no tiene intención ni voluntad de bajar los impuestos. No tiene intención ni voluntad de bajar los impuestos. Nosotros llevamos proponiendo esas bajadas desde que ustedes aprobaron el plan de ajuste. Nosotros hemos hecho una propuesta en la Comisión de Hacienda de volver a los impuestos que había anteriores a la aprobación de su plan de ajuste. Ahora se nos da la razón. Su plan de ajuste queda sin vigencia. Por tanto,
está más viva que nunca la propuesta socialista de volver a los tributos, a los impuestos, a las tasas anteriores a la aprobación de su plan de ajuste. Habla usted de endeudamiento del ayuntamiento, de que vamos a cumplir con los requisitos de endeudamiento. Vamos a cumplir con los requisitos de endeudamiento no gracias al equipo de gobierno del Partido Popular, gracias a los ciudadanos que pagan sus impuestos, los impuestos que ustedes le han subido brutalmente. Y le han subido brutalmente los impuestos para pagar unos intereses, unas condiciones leoninas a los bancos, a esos bancos que hacen negocio, a esos bancos que desahucian, a esos bancos que no dan crédito a las familias y a las empresas. Ustedes nos dijeron que no era posible aplicar el tipo del 1%. Ahora rectifican y nos dan la razón. Se les paga a los proveedores, sí, pero hay formas y formas de pagar a los proveedores. Aquí existe una diferencia entre lo que es el Partido Popular y lo que es el Partido Socialista. Ustedes han pagado a los proveedores subiendo brutalmente los impuestos, pero no manteniendo los gastos, subiendo los gastos que les interesa, malgastando en productividad y gratificaciones extraordinarias. Y la diferencia aquí la marca el Partido Socialista. Nosotros le dijimos, pagar a los proveedores, sí, con un plan de ahorro. Ahorren ustedes, no malgasten el dinero de los ciudadanos, no malgasten el dinero en pagar 1.200.000 euros en productividad y gratificaciones extraordinarias habiendo paro. ¿Se podía haber pagado a los proveedores? Claro que sí, pero con un plan de ahorro. Y lo que ustedes han hecho es financiar la deuda a corto plazo de este ayuntamiento con proveedores con deuda a largo plazo con los bancos, con unos intereses leoninos. Nosotros propusimos que si había que financiar esa deuda fuese con unos intereses justos y en las mismas condiciones en que los bancos obtenían el dinero del Banco Central Europeo, a un 1%. Ahora ustedes rectifican y nos dan la razón. Tarde, porque nos ha costado muchísimo dinero de los bolsillos de los ciudadanos de Úbeda. Por eso este grupo, como ya he dicho, se va a abstener. Gracias, señor Cuadra. Para unas cosas, los culpables somos el ayuntamiento, este equipo de gobierno, y para otras es el gobierno central. Mire usted, hay que ser coherente siempre. Los tipos de interés no los marca este ayuntamiento, los marca el gobierno de España en ese mecanismo, en colaboración con los bancos. Entonces, antes estaba a un tipo de interés y ahora está sencillamente a otro. Por lo tanto, cada uno es responsable de lo que es. Lo que sí hemos hecho este ayuntamiento es utilizar ese mecanismo adecuadamente para conseguir que algo que era insoñable aquí en este ayuntamiento, aquí se le pagaba a los proveedores 2 o 3 años y ahora, según la última comunicación del Ministerio, pagamos a 25,8 días de media como periodo medio de pago a proveedores. Y eso se hace ajustando el presupuesto con arreglo a los ingresos que se tienen. Y eso lo ha hecho, les guste o no les guste, lo ha hecho este equipo de gobierno. Porque las rebajas de impuestos, y eso sirve para los dos intervinientes que han tenido antes en el uso de la palabra, hay que hacerla contundente, o como se le quiera llamar, pero sobre todo sostenible. No podemos poner en peligro el funcionamiento de los servicios de este ayuntamiento. Por cierto, algunos servicios no existían y ahora sí que existen. Por lo tanto, este equipo de gobierno lo que ha hecho ha sido poner en marcha la maquinaria que tiene un ayuntamiento para hacer la ciudad más atractiva y hacer una ciudad con un mejor nivel de convivencia. Por lo tanto, hemos hecho lo que es nuestra obligación, procurar que Úbeda esté mejor que nos la encontramos. Y eso tiene un precio. Y, lógicamente, tenemos que adaptar ese nivel de gestión, los gastos sobre todo, para ese nivel de gestión, a los ingresos. Lo que hace cualquiera en su casa o en su empresa responsablemente. No lo que ha venido siendo una tónica habitual anteriormente. Y es que parece que el dinero público no es de nadie y efectivamente es de todos los ciudadanos. Y hablando del plan E, hombre, claro que fue histórico, claro que fue una gran inversión, sobre todo en carteles, a 3.000 euros por cartel. Algunos carteles que desde luego suponían más gasto el propio cartel que la inversión. Pero claro, lógicamente, cuando una administración, sea la que sea, pone a disposición de un ayuntamiento un dinero para hacer alguna intervención o alguna inversión, en la responsabilidad del equipo de gobierno de turno está en que esa inversión o esa intervención sea correcta y sea funcional. Porque ustedes no hacen nada más que vanagloriarse de ese edificio que hay en el polígono, que estamos teniendo muchas dificultades para ponerlo en marcha por un pequeño despiste que tuvieron en su equipo de gobierno. Y es que un edificio de esas características se les olvidó
que hay que alimentarlo con energía eléctrica. Y se les olvidó que tenían que disponer un centro de transformación para poder dar suministro a ese edificio. Y por lo tanto, ese centro de transformación, que es un pequeño despiste y un pequeño olvido, ruego silencio, porque cuando ustedes hablan, yo me callo. Y yo pido no más, el mismo respeto. Y yo les escucho, les guste más o me guste menos. Pues pido el mismo respeto, silencio, les guste más o les guste menos lo que yo les digo. Sé que les duele, pero hay que aguantar un poquito. Ese centro, insisto, no tiene centro de transformación que lo alimente. Y eso supone un problema técnico, no solo por la integración en la red eléctrica actual del polígono, sino además por la inversión que hay que hacer. Por lo tanto, no se vanaglorien de cosas que hacen cuando las dejan sin funcionar. Así que, bueno, pues resumirle y decirle que este equipo de gobierno está orgulloso de la gestión que ha hecho porque ha utilizado correctamente los mecanismos que el Gobierno de España ha puesto encima de la mesa para que los ayuntamientos podamos salir de la ruina que teníamos la mayoría de los ayuntamientos de España. Por lo tanto, hay que bueno, pues manifestar nuestra coherencia con lo aquí dicho y, desde luego, procurar en lo sucesivo que las medidas que se adopten sirvan para que el ayuntamiento no gaste más que ingresa. Y por eso hay que tener en cuenta reglas de gasto, la estabilidad financiera y demás. Y nosotros es lo que procuramos hacer. Eso sí, también se lo digo, el dinero que este ayuntamiento tiene para gestionar los servicios, procuramos hacerlo de manera que esta ciudad funcione mejor que nosotros no la encontramos. Y quizás estamos dotando de algunos servicios o algunas cosas que antes en esta ciudad no se hacían porque no había disponibilidad económica o sencillamente porque no había voluntad política, y desde luego este equipo de gobierno no duda en ponerlos en marcha. Bien. Señora Olivares, hemos dado vueltas y vamos a pasar a votación, si no le importa. Un tema... le voy a cronometrar porque tiene usted la mala costumbre de querer erigirse aquí en la reina de Saba. Usted deja hablar a todo el mundo, no pide la palabra y quiere usted siempre cerrar detrás del alcalde. Mire usted, detrás del alcalde no cierra nadie, porque es el que cierra el debate cuando somete a votación. Así que, si usted va a utilizar 20 segundos, que sea para algo novedoso, ¿de acuerdo? Si no, yo volveré a rectificarle en lo que considere oportuno. Tiene usted la palabra, señor Olivares. Lo primero que le voy a decir es que creo que deberíamos de mantener un poquito de respeto y cuando nos dirigimos a los miembros de la corporación hablas con un mínimo de respeto y la reina de Saba desde luego no es esta que le habla. Eso por un lado. Y por otro lado, metafóricamente, señor Olivares. Cuando usted habla del centro de polivalente de multiservicios que hay en el polígono, lo que usted tiene que decir es que si se cometió ese pequeño fallo del que usted habla en la anterior legislatura, ha tenido usted 3 años y medio para resolverlo. Y usted habla de que no hay dinero para arreglarlo, que una cosa es ver el problema y luego invertirlo. Pero lo que usted no cuenta es que además de tener 3 años y medio para darse cuenta de ese pequeño fallo que tuvimos en la anterior legislatura, según usted gasta en lo que sí le da la gana y en lo que no le interesa por sus intereses personales o de partido, no lo hace. Porque ¿cuánto vale arreglar ese pequeño problema según usted? ¿Y por qué para eso no hay dinero, pero sí hay para 1.200.000 euros de horas extraordinarias, gratificaciones, productividades, etcétera? Detráigalo usted de ahí y hubiera puesto en funcionamiento el centro polivalente hace muchísimos años. Y es más, usted tiene un acuerdo plenario encima de la mesa del 27 de mayo de este año que le obliga a licitar el uso de ese centro polivalente. Acuerdo plenario al que usted, desde luego, no está dando cumplimiento. Muchas gracias. Señor Olivares, le insisto en lo mismo. Eso de pequeño lo he dicho irónicamente porque ya le he dicho que no solamente es cuestión económica, sino que afecta a la red de suministro de energía eléctrica del polígono. Por lo tanto, entiende usted que ese pequeño fallo lo he dicho de manera irónica porque es un gran problema. Y segundo, está claro que hay un acuerdo plenario y evidentemente estamos intentando ponerlo en marcha, pero una cosa es acordarlo y otra cosa es que físicamente se pueda poner en marcha la licitación, porque los técnicos me trasladan precisamente todos estos inconvenientes. Así que nosotros evidentemente queremos cumplir con lo que se ha acordado aquí, pero nos encontramos con trabas técnicas y burocráticas que a veces no podemos resolverlas. No le quepa a usted la menor duda que si el anterior equipo de gobierno hubiera hecho las cosas correctamente, responsablemente,
no estaríamos hablando de este problema. Por lo tanto, es un problema heredado de una nefasta gestión del Plan E por parte del anterior equipo de gobierno. Y eso tiene que quedar absolutamente claro. Por lo tanto, no trate usted de intentar achacarnos a nosotros la no puesta en marcha inmediata cuando es un problema que generaron ustedes por su nefasta